sé si tienen amigos, amigas de esos, de esas, que le mandan mensajes y le dicen que tiene algo muy urgente que decirles. Y no sé si esos amigos o amigas son los que dicen constantemente, tengo un mensaje muy urgente que decirme, llámame, tengo que verte, tengo que hablar contigo porque tengo algo fundamental, urgente, una necesidad que tengo que compartirte. ¿Y no os pasa que cuando ese mismo amigo o amiga os lo ha dicho 150 veces en un mes, empieza a tener poca eficacia la alarma de lo urgente? ¿No os ocurre que cuando, no sé, imagínate que le digo a Bahía 7 veces, tengo algo urgente que decirte, Bahía a la séptima me dice, Alfredo, pará. No, ya está. O sea, esto me pasa constantemente cuando veo los noticieros en la Argentina y aparece la alarma de urgente. Dejé de hacerles caso a la alarma de urgente por el exceso de la utilización de esa herramienta de llamar la atención. Pero lo pienso en general, cuando uno abusa de una herramienta para llamar la atención, la herramienta para llamar la atención se va al carajo. Arrancamos, dale play, pon buena música, levanta esto. Hola, hola, hola. Ay, ay, ay. Esta música sé que es repetida, pero es música que me gusta mucho y más en esta particular versión especial. Antes de arrancar el programa, acabo de, no sé, arrepentirme de la editorial que he hecho. En este instante he terminado la editorial hace un minuto, apelando a cuánto poco eficaz es abusar de decir urgente, y una amiga, una compañera de trabajo de CELAC Data que sufre mis urgentes. ¿Quién? Mariana Dondo. Mariana Dondo, desde Bariloche, compañera doctora en economía de CELAC Data, me acaba de decir en este momento, Alfredo, entonces tus urgentes compas dejarán de ser urgente, compas. Urge, Tenemos compas. un sticker. Sí, tenemos un sticker. Necesito una máquina del tiempo para intentar borrar la editorial que acabo de hacer. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo se puede uno meterse, uno mismo meterse en un callejón sin salida? La verdad que me he hundido. Mañana el sábado hundido, yo solo. Gracias, Mariana Dondo, por recordarme la cagada que acabo de cometer en la editorial. Feliz estoy de hacer radio. Qué felicidad que tengo en este momento de terapia. Es un momento de terapia, es un momento donde uno viene y está un ratito compartiendo con un grupo de amigos y amigas, de pizarreros, pizarreras, los que están acá, al lado mía en el estudio, los que están en México, en Bolivia, y sobre todo a toda la comunidad que nos escucha, que nos aguanta, que está al otro lado, que interactúa de una u otra manera en esta travesura radial llamada La Pizarra. 7º año, no me lo puedo ni creer. Y voy a arrancar, como siempre, con este homenaje a Jesús Quintero. El que no lo conozca, búsquelo, googleelo, busquen las entrevistas que hacía con esa forma de filosofear en cada pregunta, y preguntas cortas. Amo cuando un entrevistador o entrevistadora hace preguntas cortas y no una perorrata que al final no deja hablar al entrevistado o a la entrevistada. Preguntas cortas. Así, al pie. Así que en el momento Jesús Quintero lo cuidamos, lo homenajeamos en La Pizarra con una pregunta que es la manera que tengo para saludar al equipo de trabajo, al equipo travieso, traviesas de La Pizarra. Voy por ti, Fla, porque hoy has visto la pregunta por primera vez, hay que decir la verdad, privilegiada, en el fondo, porque en este momento, en lo lado en el que me encuentro, no me acordaba si esta pregunta la había hecho o no la había hecho. Así que, para no meter la pata, prefería no gastar una munición y dije, munición, Flavia, voy directo. ¿Te fías más de una persona con exceso de modestia o con exceso de soberbia? Con exceso de soberbia. La modestia, la falsa modestia no me cae bien. ¿Vaya? No, yo no coincido. Con exceso de modestia. ¿Te fías más del Sí. exceso de modestia? Yo. ¿Lean? No, exceso de modestia siempre. Sí, prefiero eso. ¿Prefieres o te Sí. fías más? No, las dos cosas. Las dos Prefiero cosas. y me fío. Ok, de exceso de modestia. Sí, señor. Crismar Lujano. Crismar Lujano está silenciada. O no se le escucha a Crismar Lujano. A ver, Gaby Montaño. Exceso de modestia, sí. Sí. ¿Prefieres exceso de modestia? Cris. A ver si me escuchan ahora.
Depende de la nacionalidad, decía, pero creo que voy por exceso de modestia también. A ver, espérame porque me acaba de abrir una repregunta. ¿En qué caso la nacionalidad te contradice tu tesis de partida? Ojo, Cris. O sea, perdona, Cris, pero acuérdate que te gusta mucho Argentina, que viniste la semana pasada, o es que te vas... a ver, no me voy a meter yo tampoco en ningún fregado. Te toca a ti. Que te diga la nacionalidad. La que contradice tu premisa básica. Los venezolanos. Ah, bueno. O sea, todos falsos modestos en este equipo, ¿eh? No sé, yo tengo mis dudas. La verdad que estoy en un empate raro. No sabría, no sé, sí, pero el exceso de soberbia me resulta aún más insoportable que el exceso de modestia. El de soberbia. O sea, en resumen, Alfredo, vos eliges por la negativa. O sea, Sí. la menos peor. Ese es el mal menor, exactamente. Literalmente. Le dejamos esta pregunta a nuestra oyentada pizarrera, que nos respondan a si confían más en alguien que tiene un exceso de modestia o un exceso de soberbia, y también para que nos sugieran otras preguntas también tipo Quintero, que las vamos anotando, que estén en este tipo de marco, ¿no? De marco referencial, que eran las preguntas Jesús Quintero. También que nos sugieran temas de investigación, que nos propongan, de hecho, esta semana nos proponían que analizáramos la guerra de India con Pakistán, en Cachemira, y ya está anotada para la planificación del mes próximo. O sea, vamos tomando nota de sugerencias que nos parecen acorde, bueno, al espíritu pizarrero. Así que cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier crítica, por feroz que sea, siempre y cuando, ya saben, que no me llamen gallego, porque soy andaluz, amando Galicia. ¿Dónde nos escriben, Fla? Lo pueden hacer por Twitter, que estamos como @lapizarraoc, ya dejamos la pregunta. Instagram o Facebook somos Radio La Pizarra. Estamos en vivo en twitch.tv/AlfredSerramansi, obviamente también en el YouTube de Radio 10. Mensajito de audio o WhatsApp al 11 50 05 07 10. Y estamos hasta la sopa y con ganas de hacer un programón. ¿En qué tenemos hoy de menú servido? Tenemos Chile, sí, Chile, elecciones y curiosidades de las elecciones en Chile. Bolsonaro, estrategia en Brasil, ¿no? Bolsonaro, hijo Bolsonaro, que está relacionado con padre Bolsonaro. Vamos a hablar de Roy Cohn. Sí, no hay asesores de ultraderecha en el siglo XXI, también los había en el siglo XX y seguramente en el XIX. Este es el que fue uno de los creadores de Donald Trump. Argentina, el nuevo orden político y una yapa imperdible. La ideología de los hijos e hijas de los presidentes o líderes políticos en la región. Menú servido, arrancamos con la pizarra. Y vamos a dar nuestra vuelta al mundo, nuestra particular vuelta al mundo, como siempre, con epicentro, con centro de gravedad en nuestra queridísima América Latina. Y me voy a ir a las elecciones mexicanas, porque quiero que me cuente algo que es singular en América Latina, singular en el mundo, y es que el poder judicial se elija democráticamente. No pasa en muchas latitudes del mundo, y creo que es un ejemplo más de avance democrático, transformador, en el caso del proceso que está viviendo México. ¿Cómo se enfoca, Cris? ¿Qué deberías de caracterizar? ¿Qué deberías de explicarle a la gente que conoce quizás poco de este hito político e histórico en México y en América Latina? Sí, Alfredo, bueno, como bien lo dices, este 1 de junio, mañana, ¿no? México va a vivir un hecho inédito en su historia democrática. Va a elegir por primera vez, por voto popular, a sus jueces y juezas, magistrados y magistradas, ministras y ministras del Poder Judicial. Es decir, van a elegir directamente a quien integra el poder, como le conocen, más blindado y, digamos, menos democrático del país, que es el Poder Judicial, ¿no? Son figuras tradicionalmente nombradas entre élites, a espaldas del pueblo, en un poder que prácticamente se hereda como una propiedad privada. Todo esto va a estar al alcance del sufragio y bueno, no es algo menor, ¿no? Por primera vez empieza a ser discutido, digamos, en voz alta, en colectivo. Es una reforma que se impulsa en el contexto de una profunda transformación política en México. Recordemos que el año pasado, justamente por estas fechas también, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum se convertía en la primera mujer presidenta de este país. Hace un año, Cris, hace un año le daba un varapalo político electoral democrático la propuesta de izquierda mexicana con una mujer a toda la derecha unida en un cambalache de siglas. Hace un año, y hace un año cumple una de sus promesas, que es esta, ¿no? Exactamente, y bueno, es una propuesta que, como decimos, bueno, ha sido respaldada también por el pueblo mexicano, porque el año pasado se
votó, ¿no? De alguna manera por las otras autoridades, también el Congreso, el Poder Legislativo, que vendría a darle como el pistoletazo a esta gran reforma judicial que ahora nos lleva a esta elección popular de jueces y magistrados. Así que el respaldo de más del 60% de la población que dijo sí a poder votar y elegir a sus propios, a su justicia básicamente. Y bueno, plantea unos desafíos también, lo inédito de la elección, plantea también desafíos para todas las instituciones del país. De cara a esta elección van a enfrentarse no solamente a boletas más complejas, sino también a una oferta de 800 o más de 800 cargos judiciales, Alfredo. La verdad que, perdona, pero bueno, 800 cargos judiciales es una renovación importante, es una renovación de una plataforma importante. Sí, tremendamente, bueno, grande, ¿no? Imagínate, 800, es un país muy grande, también creo que en la región algo similar solamente lo ha hecho Bolivia, pero sacando las diferencias justamente territoriales, ¿no? Demográficas, no habría comparación en este sentido. Igual creo que le queremos preguntar a Gaby sobre la experiencia boliviana al respecto. Pero bueno, en unos pequeños datos como para que la gente que nos escucha desde otro país, desde otros países pueda entender, ¿no?, la magnitud de un proceso como este y también de dónde viene, de alguna manera. Hay un informe de CELAC Data que estaba publicado desde el 2023 que daba cuenta de una actuación o de la actuación perniciosa de alguna manera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque muchos de los detractores que hoy están en contra y que han llamado abiertamente a no votar en esta elección, una de las cosas que dicen es que se va a politizar la justicia, pero nos preguntamos y es si ya no estaba realmente politizada pues la justicia. Como digo, el informe al que hago referencia mencionaba que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, frente a cada medida propuesta por ese gobierno, de 24 iniciativas legislativas que llegaron a este Suprema Corte, nada más 15 fueron se frenaron unas 15, es decir, más del 62% fue echado para atrás entre esas medidas tan importantes como la cuestión del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y leyes muy importantes que tenían un impacto o que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los y las mexicanas. Con lo cual, pues hay una cuestión importante allí, ¿no? De que de alguna manera, han tomado una decisión eminentemente política dentro de este espacio para frenar un modelo con el que no estaban de acuerdo, ¿no? O sea, el Poder Judicial se extralimitaba, ¿no?, de las competencias, hacía al final del legislativo y del ejecutivo, amparándose en la justicia. Esto es un déjà vu, en todo el mundo pasa, ha pasado históricamente, no es algo que pase ahora. Y una manera, de alguna manera, de amortiguar el poder del Poder Judicial, valga la redundancia, es justamente que al menos se elija democráticamente, ¿no? Yo creo que es una fórmula que tiene como para frenar el superpoder del Poder Judicial, y vuelvo a insistir con la redundancia. Está silenciada, Cris. Justamente de esto que mencionas, Alfredo, porque hay otro dato interesante, y es que si observamos el estado actual del Poder Judicial, lo que realmente la amenaza no es la participación ciudadana o popular, sino el nepotismo, ¿no?, estructural que le domina y que ha alimentado por tanto tiempo ese mismo elitismo y la desconfianza ciudadana. Hay un informe del 2018 que se llama El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial, que habla de que al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tenían trabajando en tribunales a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, suegras, de todo. Al punto de que incluso en Durango habría alguien que se llamaba el virreinato de los hijos, porque tenía a más de 54 de sus descendientes, ¿no?, a varios de ellos en cargos públicos, con lo cual pues da un poco para entender de dónde viene todo esto. Y lo último, que lo habías mencionado tú en otra oportunidad, recalcar que bueno, esta elección judicial no es un referéndum sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, ni tampoco una evaluación, digamos, retroactiva del sexenio de López Obrador. Viene desde
una demanda social y colectiva que ahora mismo está teniendo respuesta en México. Es importante que nadie lea esta elección, como dice Chris Marr, de que lo quiera leer en un plebiscito. Ya fueron las elecciones hace un año y ganó por 30 puntos. La rémora monárquica del Poder Judicial, como también decía Chris, en el nepotismo, es uno de los grandes cánceres, ¿no? De casi metástasis de las estructuras judiciales en toda América Latina. Y me parece muy importante que se renueve democráticamente eligiéndolo. Ahora bien, ¿elegir es una condición necesaria y suficiente para que se transforme el Poder Judicial? No. Y ahí le hilvano, me lo permites, con Bolivia, porque hemos tenido justamente un ejemplo previo en la historia reciente latinoamericana, que ya hizo esto y que al principio creó una expectativa muy positiva, un poco lo que cuenta Chris Marr ahora en México. En Bolivia vivimos esta expectativa positiva. Y a día de hoy, Gaby, ¿cuál es el balance después de que se produjera en su momento una elección democrática del Poder Judicial en Bolivia? Bueno, yo ahí, Alfredo, quisiera decir que en Bolivia se han llevado adelante 3 elecciones judiciales. La última fue a fin de año del 2024. Ha ido incrementándose la participación de la población en estas elecciones. Eso es importantísimo decirlo. Es decir, de un poco más de 50% de participación en la primera elección judicial, esta aumentó hasta casi una participación similar a elecciones generales, más del 80% de la población participando. Lo que sí es importante es pensar estas elecciones judiciales, imaginarnos cómo habrán sido las primeras elecciones de órgano ejecutivo, de órgano legislativo, en la historia democrática del mundo. O sea, yo quisiera que situemos de esa manera, porque no se le puede exigir a unas elecciones judiciales que se realizan por primera vez o son entre las primeras veces los mismos resultados que en unas elecciones generales donde se elige presidente, vicepresidente, interesante, como que senadores. interesante porque le estás planteando que tenga su propia curva de aprendizaje, ¿no? Y eso es verdad que es bueno para tenerlo en perspectiva histórica. Yo no lo había pensado así, pero es cierto que requiere una madurez democrática también en el canal de cómo se eligen o sea, no se va a resolver por una elección, se resuelve a partir de muchas elecciones y que mejore el proceso, ¿no? Así es. Y la segunda, el segundo planteamiento que yo tengo para hacer es que una de las diferencias principales de cómo se realizó la elección en Bolivia y la que se va a realizar en México este 1 de junio es que el proceso de preselección de los candidatos y candidatas en Bolivia se hace solamente en el órgano legislativo, mientras que en México hay 3 procesos de preselección en el órgano legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Entonces, todos los órganos del Estado o los poderes del Estado hacen procesos de preselección, lo que genera algunos equilibrios que me parece interesante como mejora a la experiencia boliviana en México. Y si me permiten unos segunditos más, Alfredo, lo que hay que tener clarísimo es que no solo las elecciones resuelven todos los problemas de la justicia, es la experiencia boliviana, así como ninguna elección de nuevas autoridades ejecutivas o legislativas va a resolver todos los problemas de un país en el ámbito económico, social, por arte de magia y con una varita. Hace falta también un proceso de transformación de las herramientas que las autoridades del órgano judicial tienen en su mano, es decir, códigos penales en algunos casos, como en el caso específico boliviano, que vienen desde la dictadura de Banzer, imagínense, aunque tengamos nuevas autoridades, no necesariamente con esa herramienta que se quedó obsoleta van a poder transformar de manera adecuada la justicia. O sea, yo creo que... Y permíteme, Gaby, porque estás añadiendo 3 características que son fundamentales para complejizar realmente el no caer en la tentación de pensar que hay varitas mágicas porque se da un proceso electoral en el plano judicial. Añadirle que al final este poder judicial nuevo electo también está sujeto y es objeto de ser cooptado por el poder económico, por el poder político de turno. O sea, no son exentos de que en el próximo mandato sean objeto de que venga una transnacional, un organismo internacional o un poder político a intentar cooptarlo. Y lo hablo porque en Bolivia, desgraciadamente, el poder electoral
que fue electo recientemente, el Poder Judicial, perdón, que fue electo recientemente. No hablo ya solo de que no han respetado incluso los tiempos de terminar su mandato, por todo eso que es más complejo, sino fueron cooptados por un poder económico, por un poder político. Yo creo que eso es la forma un poco más compleja de entender estos momentos. Un titular de Bolivia, estamos pasados de tiempo. Yo, por lo menos, de la elección en Bolivia, es, Gaby, todavía no tengo claro si van a haber elecciones el 17 de agosto o si van a haber los candidatos que debería haber en las elecciones del 17 de agosto en Bolivia. Bueno, Alfredo, siguen incrementándose demandas, instrumentalizando precisamente, sobre todo al Tribunal Constitucional y a las salas constitucionales que hay en cada departamento, en cada región del país, para intentar cerrarle definitivamente la puerta a cualquier candidatura que represente al bloque popular. Y eso está operado sistemáticamente desde poderes, como tú hace un momento decías, desde poderes que están instalados en el órgano ejecutivo en este momento, pero también en la derecha boliviana. Se ve claramente que hay un punto de coincidencia entre la derecha y el gobierno de Luis Arce en este interés. Seguiremos hablando de Bolivia cuando se despeje un poco el panorama político electoral boliviano. Seguimos en la pizarra. Qué buena música chilena para hablar de Chile, ¿cachai, huevón? Te sale más o menos. Tengo dos amigos de la infancia de mi pueblito, el pueblito donde yo nací en el sur de España, Javi y José. No, Javi vivió 6 años o 8 en Chile, y José, amigo de la infancia de chiquitito, vive en Chile, así que es una conexión fuerte con Chile. Y sí, me río mucho porque un andaluz con acento chileno es una mezcla ya... imposible de entender, es imposible de entender, porque además es verdad que a mí me han confundido mucho. Sí, es un nuevo idioma, es un híbrido singular con el cachai. Bueno, nos tenemos ganas de irnos a Chile, a las elecciones presidenciales chilenas que están a la vuelta de la esquina. Recuérdame fecha, el FLA, y recuerda las primera, segunda vuelta, porque yo no me termino de entender. Está bien, porque son este año, Alfredo. Este año son, ¿no? Efectivamente, Sí. son este año, 16 de noviembre la primera vuelta, si ningún candidato saca el 50% más 1, 14 de diciembre, segunda vuelta, balotage, que te voy a hacer un spoiler. Suele pasar en Chile, porque por cómo está el sistema electoral compuesto, la cantidad de candidatos, etcétera, acá estuvimos viendo, y la verdad que se suele llegar a la segunda vuelta, y suele ser también ahí como muy a fin de año, 14 de diciembre, estamos ahí con el pan dulce. Hay que notar entonces la fecha, porque dice FLA que si Soy uno de mira ahí. el recorrido histórico, y a veces la mejor manera de predecir, a veces cuando uno pone en perspectiva lo que ha ocurrido históricamente, ayuda, no digo para tener una bola de cristal hiperprecisa, pero ayuda. De hecho, yo recuerdo a veces calcular mejor los resultados electorales en base a qué ha ocurrido en el pasado, para ver pisos, techos. Puede haber una anomalía, claro, pero ya adelanta, si se tiene que jugar aquí alguito, FLA, está bueno, es que históricamente ha habido segunda vuelta, por lo tanto es cierto que además en las últimas elecciones ha estado todo muy hiperfragmentada las citas electorales, y pareciera que en esta cita electoral, FLA, también tenemos una variedad de candidatos y candidatas importantes, ¿no? Efectivamente, Alfredo, antes del 16 de noviembre, que son las elecciones generales, y bueno, el 14 de diciembre si llegara a haber segunda vuelta, el 29 de junio, o sea, no falta mucho, estamos ya casi a un mes, hay primarias de, por supuesto, los espacios que se presentan a primarias, ¿no? La derecha no, la derecha va con el viejo partido. Viejo partido directo a noviembre, y compiten allá, no se van a poner a discutir entre ellos las primarias ni a disputar candidatura. La izquierda sí. Entonces el 29 de junio, el 29 de junio, sí tenemos primarias en la izquierda, que sabemos que van Gonzalo Winter, que sí, el de... para mí es Gabriel Boric II. De hecho, ciertamente tiene una edad... Son muy amigos. Son muy amigos, tienen una edad parecida. Yo creo que están en la misma sintonía ideológica, una suerte de socialdemocracia light, que cuando la cosa se pone muy fea mira para otro lado. Cuando es verdad que no son gente de centro derecha, es un chico con una buena actividad parlamentaria, o sea, es mucha un militancia universitaria. Él es el candidato, diríamos, de un poco del continuismo. Él sería un poco el candidato del continuismo, que va y Gonzalo Winter se presenta, Carolina Toja, la ex ministra también del Interior, pero bueno, ella también se va a presentar ahora, Janet Jara, un poco más tirando hacia el comunismo, y Jaime Mulet, que es un pacto que se logró después de que la presidenta del Partido Socialista se bajara. Dijeron, bueno, vamos con Jaime Mulet. Ellos van a las primarias el 29 de julio. Después, la que no va es Bachelet.
junio, La- con la- N, perdón. La que no va es Bachelet, que se especuló ella ya dijo mucho sobre la posibilidad de que fuera Bachelet. No, lo digo esto porque a veces también esta suerte de burbuja, que nosotros no le paramos mucha bola, de jugar con nombres y especulaciones, preferimos esperar a que no tenemos mucha necesidad de querer acertar, preferimos analizar que no jugar. Para eso juego al fútbol y todas estas cosas, que me divierte mucho. Total. Lo digo porque se habló demasiado de Bachelet y no, Bachelet no va. No va. Por lo tanto, un poco el abanico de las propuestas de izquierda podría ir Marco Enrico Minami, que todavía no termina de que sí que no. Efectivamente sí se va a presentar como opción independiente, porque viste que los independientes también se pueden presentar en Chile, como habíamos hablado, esto de Franco Parisi, el programa pasado, acá desde quién sabe si Estados Unidos, Chile tal, como opción independiente sí o Minami se va a presentar y se pueden llegar a presentar, bueno, como 200 personas más como opción independiente, porque no necesitan el aval de un partido, sí el aval de firmas, digamos, para su candidatura. Claro, a eso sería un poco independiente. El abanico de la izquierda y de la vieja derecha tradicional, hay una competencia por quién es más fascista, ¿no? Y sí, vamos, ni siquiera te digo de menos a más porque ya no sé dónde ponerlo, pero a la derecha ya sabemos que sí va Evelyn Matei, que ya dijo, voy, me presento, me postulo, tenemos una perlita fantástica. Esta es la ella, que ahora va de ¿verdad? candidata, ¿no? La candidata del establishment de la derecha sería un poco la que le garantiza al establishment que aparentemente va de demócrata, Exacto. de la derecha, pero luego cuando tiene que competir con la ultraderecha compite en ideas, ¿no? Compite, por supuesto. Bueno, después va José Antonio Cast, no sé si lo recordás. Segunda vuelta, la Exactamente. anterior elección, ¿no? Lo recordarás de las elecciones 2021, segunda vuelta. Y va Johann Kaiser. que Este es más de ya como derecha, se presenta y dice, yo soy más de derecha que ustedes, Más ¿no? todavía. Es como ni siquiera quiero debatir quién es más derecha, soy yo. Yo Ahí soy sí más de que- derecha, yo soy más facha que ustedes. Exactamente, ellos son los tres que van O directamente. sea, ya a tenemos la tres contienda. fachas, centro facha, facha y super facha, ¿no? Efectivamente, así que ellos son los que van directamente a la contienda de noviembre, no van a discutir antes, van directamente a noviembre. Eso por darte un panorama de lo que es 2025. Lo digo porque es fragmentado, por lo tanto es probable que efectivamente si se cumple lo que en la historia ha pasado, pero también con este presente atomizado en las presidenciales, pues tengamos una hipotética segunda vuelta. Recordamos que en la última elección sacaron muy pocos votos, tanto Boris como Kast, y así fueron a segunda vuelta. Nosotros queríamos darle una vuelta de tuerca a las elecciones chilenas para repasar precisamente curiosidades históricas, también porque nos ayuda mucho a pensar que lo que pasa en el presente no solo pasa en el presente. A veces uno cae en la tentación de decir, es que esto solo pasa ahora, o esto solo pasa en mi país. Yo cada vez que me dicen, esto solo pasa en mi país, o solo pasa ahora, le falta un poquito de conocimiento geopolítico y de conocimiento histórico. ¿Qué has encontrado a la hora de hurgar en ese cajón de la historia chilena, Fla? Bueno, de todo. Primero vamos a decir que Chile, la verdad, viene de varias votaciones, varios procesos electorales en este último tiempo. Desde 2020, y estamos en 2025, este es el sexto evento electoral que tenemos, Alfredo. Recordemos que en el medio estuvo proceso constituyente, primer proceso constituyente 1, elecciones regionales en 2021, elección presidencial en 2021, elección de Congreso, segundo proceso constituyente, a ver si efectivamente se hacía o no se hacía, elecciones regionales, o sea, Chile viene yendo a las urnas bastante. Qué paradójico de lo que dice Fla, que es muy interesante la alta inflación de procesos electorales en el último lustro y que la ciudadanía tenga poca afecto a la democracia. ¿Cómo va cayendo el respeto a la democracia, ¿no? La sintonía con la democracia, y a la vez puede haber muchas elecciones, lo cual pareciera que es que lo que resuelves electoralmente no necesariamente le resuelve los problemas a los ciudadanos. No estamos diciendo con esto que no haya elecciones, sino que existan elecciones para resolver los problemas para la ciudadanía. Un lustro intensamente electoral en Chile. Un lustro intensamente electoral, efectivamente. Después, esto vamos rapidito porque lo dijimos recién, pero Chile suele ir a segunda vuelta por el sistema electoral. Hay mucha cantidad de candidatos y está muy fragmentado el sistema político. Entonces, esa fragmentación suele llevar a que Chile vaya a segunda vuelta. De hecho, desde creo que 1993 fue la última vez que... Desde ahí. Claro, que no hubo segunda vuelta en Chile. O sea, imagínate la cantidad de tiempo que ha pasado. Así que esto es un dato de Chile y también un dato que para mí no es menor, y justo vos lo hablabas el programa pasado con Argentina,
es la baja participación. que Es muy tienen baja, ¿no? las Chile. elecciones Recuerdo Colombia y chilenas. Chile en mi cabeza siempre han sido como los países de América Latina. Exacto. Primero, no es voto obligatorio en Chile, ¿no? Ahora sí, pero desde En esta 2022. última. No antes. No, desde 2012 se implementó el sufragio voluntario y en 2022 se sacó el sufragio voluntario y ahora sí son obligatorias, pero desde ese momento fue muy baja la participación y solo en el año 2020, o sea, estamos hablando post estallido de 2019, cuando Chile estaba realmente fraguado todo y todo muy movilizado, solo en 2020 una votación había superado el 50% de participación, o sea, todo antes era Por debajo de. por debajo de, o sea, imagínate Qué que... curioso es que los que cuestionan a veces procesos electorales de espacios gobernados por la izquierda, por la baja participación, la democracia chilena neoliberal de 2 décadas nunca fue muy criticada por la baja participación, no aparecían los titulares. No, de hecho me sorprendió porque Piñera ganó cuando fue su victoria, por ejemplo, de las elecciones, votó 46,7% de la población en primera vuelta. O sea, Eso significa que cuando verdaderamente calculas el voto real sobre padrón electoral que tienen ciertos presidentes del neoliberalismo, es bajísimo. es bajísimo. Porque si la mitad no vota y después solo le vota en primera vuelta un 20 un 30, bueno, te quedas que tienes un 15% de apoyo real. Efectivamente, bueno, como te decía, desde 2022 ahora sí es obligatorio, así que estas elecciones sí tienen que ir chilenos y chilenas a votar, veremos si sube un poco. Y por darte otro dato, se está debatiendo mucho el voto extranjero en Chile. ¿Por qué? Porque vos en Chile podés, si sos extranjero que residís en el país, por un periodo mínimo de 5 años, ya podés votar. O sea, necesitas periodo mínimo de 5 años, extranjero residente en el país, y hay un fuerte debate. Para las presidenciales. Para las presidenciales. Cosa que en la Argentina no pasa, por ejemplo. Claro, hay un fuerte debate si se puede, si no puede, si está bien o no. La mayoría de los extranjeros votantes en Chile, por darte datos, Alfred, son Perú, Venezuela y Colombia. Los claro. extranjeros que votan en ese país. ¿Crees que vamos así rápido con Sí, unas perlitas? quiero perlas Ping-pong. históricas. Bueno, para mí esta es genial porque es importante. Para mí, por supuesto, uno de los votos por lo menos más importantes de la historia de Chile fue el plebiscito de 1988 que se hizo para decidir si Pinochet continuaba o no en el poder en Chile. Eso fue muy loco porque fue un plebiscito que había convocado el mismo Pinochet para validar su gobierno. O sea, como forma de decir, miren muchachos, yo estoy acá. Era, por supuesto, una dictadura, sabemos todos, desde el 11 de septiembre de 1973. Pero Pinochet dijo, vamos a validar el gobierno y voy a someterme a la urna a ver si quieren que mi gobierno siga o no. El plebiscito era por el sí o por el no. Ganó el no, no queremos que siga. Hay una hermosa película de Gael García, ¿no es, Es Fla? Gael García Bernal la actúa, que lo que hace justamente la película es el ambiente quedó retratado en esa peli, que la película se llama No, de Pedro Larraín, y lo que hace es que una persona participa de la campaña del no a espaldas de su jefe, porque fue una campaña muy fuerte que se hizo. De hecho, el productor ejecutivo de los spots publicitarios de esa época dijo, nos jugamos todo, porque si salía el sí nos teníamos que ir del país, y por suerte salió el no. Hay un titular muy bueno que dice, que salió en la prensa en esa época, que dice, corrió solo y llegó segundo. Está muy interesante. Me pareció que era un titular que Es valía, muy interesante. Dice mucho el titular. ¿o no? Que valía la pena decir. Dice mucho. Ahí fue el momento en el cual se terminó, curiosamente, la etapa de Pinochet, pero no la constitución pinochetista. Que todavía sigue. Esto es algo para también repensar. Se terminan los ciclos de un dictador, pero no el armatoste legal que dejan las dictaduras. Esto no solo ha pasado en Chile, pasó en España, en la Argentina y no sé, en tantos y tantos lugares por donde atravesaron las dictaduras que dejaron fuertes cimientos, ¿no? Legales y de otra índole también del poder económico. Efectivamente, Alfred, efectivamente. Bueno, después tenemos algunos datitos como la elección más grande de la historia de Chile. Fue ¿Más grande en qué sentido, Fla? más grande de cantidad de cosas que había para votar y cantidad de candidatos que había para votar, porque en 2021 se podía votar a más de 22.000 candidatos para ocupar 2.678 cargos. Madre mía, o sea, qué quilombo, ¿no? Anda a votar eso, eran 345 alcaldes, 2.252 concejales, 16 gobernadores regionales, todo esto para justamente lograr la convencional constituyente para reformar, como decías vos, la Carta Magna que ya había llegado de la dictadura de Pinochet y que después de no, sí, sigue hoy en día. O sea, demos vuelta a todo lo que pasó en el proceso constituyente de Chile. Eso es para un seguimos. capítulo especial porque era primero te digo sí, te digo no, te digo sí, te digo no, te digo sí, al final dejémoslo como está.
Efectivamente. Después, elección presidencial con más candidatos en la historia de Chile fue 2013, hubo 9 postulantes inscriptos. En 2021 se inscribieron 32 candidaturas, pero después de que el servicio electoral validara o no validara tal, quedaron solo 7, así que presentarse la que tuvo más candidatos fue en el año 2013. Que es un número importante. También es cierto que yo creo que cuando hablamos de fragmentación electoral es cuando hay muchos candidatos, pero el voto está muy repartido. Claro. Puede haber que haya 25, o sea, en Ecuador había 16, ¿puede ser? Sí, 16. 16 y al final 2 concentraban el 90% en primera vuelta. Pero es interesante que no es la primera vez que hay varieté No. dispersa en candidaturas. ¿Qué No, más? Totalmente. Bueno, y tengo perlitas. A ver, Tengo dime, perlitas dime, porque dime, nunca dime. faltan. Primero, en 2017, como te digo, siempre la segunda vuelta suele ser por diciembre. Estás ahí más o menos con el pan dulce sobre la mesa. Y el 17 de diciembre de 2017, que estaba la segunda vuelta, hubo balotaje, finalmente ganó Piñera. Era tan cerca de Navidad que en ese momento estaba todo cerrado, menos los pequeños comercios. Entonces se la vio a Bachelet haciendo compras en un supermercadito y estaban todos como súper sorprendidos, digamos. Momento Bachelet comprando en un súper porque no tenía... No, está bueno eso también. Eso está bueno. Y ahora te doy un dato de una candidata actual, porque me parece súper importante, que es Evelyn Matei, justamente. La candidata... Conozco poco de la historia de Evelyn Matei, aunque me parece que su familia estuvo vinculada al pinochetismo, ¿no? Sí, efectivamente. Después, bueno, si conoces poco, algo que tengo para decirte muy rapidito, es que en esta campaña presidencial hay muchos candidatos de origen, de familia, ¿no? De origen alemán. Matei, Winter, Kast y Kaiser son todos de familia de origen alemán. Ay, Eso esto es un datazo, ¿eh? Eso para Es un que datazo. tengamos O sea, en cuenta. Boric era croata, si no recuerdo mal. Me parece que era Mira, es croata. verdad. Era croata, de origen croata. Y ahora tenemos supremacía de origen alemán. Supremacía de origen alemán. Pero el dato que tenía para darte de Evelyn es un poquito más naif, un poquito más gracioso, pero hace poco en Chile fue el día del completo. El completo ¿Qué es el ese. día del completo? El completo es ese, lo voy a decir así, por favor, los chilenos que no se me enojen, pero en argentino diríamos el pancho, el hot dog, etcétera. Ah, Es en un España completo, diríamos el perrito. el caliente. perrito caliente. O sea, una tienen- salchicha y un pan, a ver, digo. No, a ver. no. Chile tiene una perdón. manera especial de preparar ¿Por el qué? completo. Porque es todo un plato. Yo te digo, Alfredo, vamos a ir a Chile y Bueno, vamos a listo, probar un entonces ya completo, está. o Sí, sea, a mí ya me está. encanta, es uno de mis platos preferidos. Pero tiene una manera de prepararse efectivamente el completo italiano, lleva palta, bueno, tiene todo. Y realmente en Chile esto es gracioso, pero es importante. El día del completo es como su comida típica. O sea, es una comida chilena, el completo. Bueno, parece que hace poco, en el día del completo, Evelyn Matei subió un video diciendo: me encanta el completo porque además las mujeres chilenas somos completas, pero lo armó mal. Ah. Le puso mayonesa al principio, todo lo que no había que hacer, y bueno, salieron todos en Chile a decir: mira, si sos chilena y no sabes hacer un completo, no te presentes a las elecciones, muchas gracias. Esto ha sido ahora. Esto fue ahora, hace una semana. O sea, Día del ¿se completo. imaginan los análisis postelectorales después de la derrota de Evelyn Matei? Por no conocer el completo perdió las elecciones en el marco de la frivolidad en la cual hoy en día se analiza cualquier cosa. Pero es interesante cuando uno intenta abusar de tradiciones de las cuales no tiene mucho contacto. A mí, de todo lo que he aprendido de Chile, me quedo con lo del día del completo, me lo anoto ya. Vamos a seguir semana tras semana analizando Chile. Hoy queríamos darle un poquito de perspectiva, ir contando curiosidades hasta llegar a la cita presidencial que está ahí a la vuelta de la esquina. Cuando terminen las primarias, evidentemente ordenaremos un poco el tablero electoral chileno. Seguimos en la pizarra. Y esta hermosa musiquita de Tracy Chapman que me recuerda a mi gran amigo Arnau Mas de Barcelona, cuando él viviendo en Bolonia, en Italia, me hizo conocer a Tracy Chapman y nada, me la quedé. Es lo lindo de la música, para irme a los Estados Unidos de América y para irnos a un personaje que yo cuando no lo conocía, lo descubrí hace poco en una película. Dije, esto no puede ser, este personaje no puede existir. Y me hizo reflexionar mucho sobre lo que a veces creemos que la ultraderecha fue inventada hoy, con Milei o... No, la ultraderecha viene inventada hace muchos años, siglos. Y yo si digo Roy Cohn, no sé si la audiencia sabe quién es. Roy Cohn. ¿Usted conocías, Bahía, Roy Cohn, la palabra, sinceramente? No, sinceramente. no. Lean, No, la verdad que ni. Flavia, Para nada. Chris, te toca explicar quién es Roy Cohn. Bueno, Alfredo, Roy Cohn, yo creo que es mayormente conocido por ser el mentor del presidente estadounidense Donald Trump en sus inicios profesionales, ¿no? Le enseñó a atacar, a contraatacar y a nunca disculparse. Es como el eslogan de esa... ¿Cómo es el eslogan? esa Repítemelo porque me lo voy a apuntar para no utilizarlo. O sea, digo, como es, nunca disculparse, ¿no?
Sí, atacar, contraatacar y nunca disculparse. El eslogan de la mentoría dada por Roy Cohn a Donald Trump. Y bueno, la verdad es que antes ya de Donald Trump era una figura controvertida. En Estados Unidos tuvo un gran poder político en su época. Era abogado de Nueva York, era solucionador de problemas. Lo llamaban justamente por ser abogado para sacar del barro, sacar a las patas del barro a todo el mundo. Era un anticomunista declarado y, bueno, una prominente figura también de la alta sociedad. Era muy siniestro, Alfredo, al punto que no solamente se le ha representado en esta película el aprendiz, del cual se te genera, digamos, este interés por este personaje, que además lleva el título de el reality show, ¿no?, que llevaba Donald Trump, ¿no? Tiene esa coincidencia, pero también ha inspirado otros personajes. Por ejemplo, al desagradable abogado anónimo, el señor Burns de Los Simpsons. Ah, sí, no sabía, no tenía ni idea de que tiene su origen en el personaje Roy Cohn. Sí, está inspirado, ¿no? Claro. Pero además, también después de su muerte, por ejemplo, se hizo una representación en la más conocida puede ser Ángeles de América, una de 1991, y una miniserie donde Cohn también es interpretado por Al Pacino. Así que incluso grandes figuras, es muy conocido en Hollywood, Alfredo. Como decía, fue un abogado, nació en el Bronx, fue hijo único, ojito ahí con hijos únicos, hijas únicas, tengan cuidado, lean. Los hijos únicos es tremendo. Bueno, su madre, Dora Marcus, era una heredera hasta que el banco familiar quebró en la crisis del 29. Su padre era un político del Partido Demócrata, fíjense, que más tarde vamos a hablar de diferencias ideológicas. Bueno, por aquí hay uno. Y fue el primer nombramiento judicial de Franklin Roosevelt. Fue educado esencialmente, Alfredo, en el juzgado del condado del Bronx. Fue un hijo prodigio, ¿no? Muy inteligente. A los 20 años sumamente terminó la inteligente y universidad. sumamente siniestro, las dos cosas de la mano. Exactamente. Con 20 años terminó la universidad en la Facultad de Derecho de Columbia y, bueno, 2 años después de graduarse ingresó al Colegio de Abogados y ingresó con un cargo importante como fiscal federal adjunto de la Fiscalía de Manhattan. Apenas acababa de cumplir 22 años, ¿no? Allí le hizo la jugarreta, digamos, a varios políticos, por ejemplo, como decíamos, anticomunista profesional. Estuvo muy involucrado en el juicio por los supuestos agentes soviéticos, ¿no? Que fueron juicios muy publicitados. Y se lució especialmente en el juicio de los Rosenberg, Julius y Ethel. Ayudó, de hecho, a orquestar una condena a la ejecución de estos supuestos espías soviéticos. Y de hecho, ahí pasa la fama en ser pieza crucial, como bien dices, Chris, en matar a los espías, bueno, en justificar que eran espías y podían ser condenados a. Yo creo que es una era figura. Muy implacable. Alfredo. Exacto. De hecho, reconoció haber utilizado conversaciones ilícitas, ¿no?, y extraoficiales para poder conseguir la pena de muerte de estas dos personas, ¿no? Además, preparó y moldeó, digamos, el testimonio más incriminatorio, el hermano menor de Tell, que argumentó incansablemente, ¿no?, para que esta persona pudiera ser condenada a muerte y después, o sea, lo presionó tanto que lo hizo mentir, básicamente. Luego, digamos que otro de las tareas que hizo, de los trabajos que hizo, que lo hizo más conocido, Alfredo, fue con McCarthy, ¿no? Fue recomendado por el director directamente del FBI para desempeñarse como un asesor principal de un senador, el senador Joseph McCarthy, y bueno, se convirtió en el brazo derecho de fue clave durante el periodo de audiencias realizadas también en contra de los supuestos comunistas en esa época en la que había perseguimiento o persecución en contra de cualquier persona que oliera rojo, ¿no? ¿Quieres que siga? No, Bueno, hay una cosa importante para mí de él, que es el momento en el cual se junta con Donald Trump para justificar legalmente que Donald Trump fuera racista en excluir a personas que podían alquilar sus departamentos por ser negro. O sea, él para mí es un hecho
esencial, ¿no? De un personaje que le dice a Donald Trump, vamos a ganar un juicio porque no pasa nada, ¿no? Eso para mí es otro aspecto que me daba miedo. Sí, sobre el vínculo de estos dos personajes, bueno, comenzó a principios de la década de los 70 y Trump llegó a describir a Cohn como su mejor amigo, Alfredo. Y justamente lo que mencionas, bueno, cuando se hicieron amigos en ese contexto, cuando el gobierno estadounidense demandó a Trump y a su padre también, ¿no? Por discriminar a inquilinos afroamericanos en los apartamentos que administraban, ¿no? Así que logró que Trump presentara esa contrademanda y el caso se resolvió y bueno, inició, digamos, de alguna manera un patrón, ¿no? Que contribuyó a definir la carrera de Trump en los negocios y posteriormente en la política, esa manera de actuar. Un datos interesantes era... Espera, Chris. Hacemos una parada que estamos con tiempo y ahora continuamos después de las noticias. Seguimos en la pizarra. Seguimos con un personaje estadounidense, un personaje de hace décadas, pero es un personaje que podría ser de hoy en día, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier país latinoamericano. No estamos hablando de, a ver si lo digo bien, Rondón. Rondón era un venezolano hijo de la gran chingada, ¿no? Que hacía... Es siniestro donde los hubiese. No estamos hablando de Steve Bannon, ¿no? Uno de los hombres que ahora se habla mucho como el asesor. No estamos hablando del Caputo argentino. Estamos hablando de Roy Cohn, que yo diría que es para estudiar la biografía en serio, porque hizo cualquier cosa por lograr lo que él quería, y era construir el líder que luego fue. No digo que sea... No creo en los cuentos de película donde existe un asesor que construye un líder. Hay un asesor que influye en la construcción de un líder. Y yo creo que es interesante, Chris, que nos des algunos datos más biográficos de los que ya se van conociendo, que puedan seguir caracterizando y perfilando a este personaje que, insisto, al que le guste la cuestión de asesoría política, hay que estudiarlo. Sí, Alfredo. Bueno, su mantra era, me da igual la ley, quiero saber quién es el juez. Aprovechó Das miedo, Cris. Acabo de escuchar esta frase y me ha entrado pánico. Sí, defendió simultáneamente a personas que estaban acusadas directamente de asesinar, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles Onassis, un magnate greco-argentino, por cierto, el primer esposo de Jacqueline Kennedy. Por ahí van los tiros, ¿no? Digamos que se codiaba de la alta alcurnia de Nueva York, y los defendía a todos. A Trump, además de lo que decía de no disculparse, le recomendaba que cuando presentara demandas se declarara victorioso, ¿no? El vencedor antes de incluso cualquier cosa. Esto lo aplicó en las elecciones Donald Trump cuando perdió también, ¿no? Y sí, por ahí vienen los tiros, Alfredo. También era un experto en manipulación mediática, así que también le enseñó a alimentar la prensa. Le presentó a poderosos mafiosos a Trump y le aconsejó, por ejemplo, que hiciera el acuerdo prenupcial con su primera esposa. Un dato de color, y es que digamos que destaca como su hipocresía más flagrante, y es que Cohn era homosexual, pero persiguió a personas gays para que abandonaran sus puestos en el gobierno durante lo que se conoció como el terror lavanda en la década de 1950. Y luego, perdóname, padeció todos los temas de que sus novios tuvieron relaciones con el tema del SIDA muy complicadas, y él, que había sido, como tú bien dices, persecutor de todo el movimiento gay, luego fue sufridor de la discriminación contra el movimiento gay cuando fue el fenómeno del SIDA tan importante en América Latina, en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Sí, de hecho Trump deja de trabajar con Cohn a mediados de la década de los 80, no después de que hubiese sido inhabilitado por robar a sus clientes, porque además era también un gran evasor de impuestos y un fraude fraudulento con el tema de los seguros, sino una vez que se hizo evidente que estaba muriendo y era de SIDA, aunque públicamente se dijo que era de cáncer de hígado, ¿no? Y negó hasta el final su homosexualidad. Hay uno de sus amigos que decía que Roy no era gay, sino que era un hombre al que le gustaba tener intimidad y sexo con otros hombres. Es interesante cuando, fíjate cómo van negando hasta su propia realidad para defender su matriz ideológica de ultraderecha, ¿no? Yo creo que son personajes, has dicho una palabra que lo define mejor que nadie, Chris, al principio, es siniestro. Era el cinismo llevado al extremo, capaz de cualquier cosa, y sobre todo eso que decías del ataca, contraataca, y el no ceder nunca, 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 nunca. Era el no cedas nunca, aunque no lleves razón, no cedas, no reconozcas nunca nada.
insisto, un personaje que fue crucial en la etapa inicial de Trump, que al final tiene un final como muy triste, ¿no? Con Donald Trump, ¿no, Chris? Como que le da la espalda Donald Trump cuando Sí, empieza a sí. ser poderoso, ¿no? Claro, pero también lo hace a partir de cuando fue evidente que se estaba muriendo de SIDA y bueno, Trump no quería estar metido en nada que se le, ¿no? Que hubiese una relación porque bueno, era obviamente a causa de, bueno, un poco de esto en ese tiempo al menos era pensado así. De hecho, él llevaba a sus parejas a eventos públicos, era abiertamente conocido por su homosexualidad y creo que no quería que los relacionaran de alguna manera. Anótenlo para entender de quién es Donald Trump y quiénes son los asesores que están a veces de estos personajes de ultraderecha. Para entender muchas cosas en el presente a veces hay que mirar un poquito en lo que ha pasado en la historia reciente. Seguimos en la pizarra. Brasil, no me lo voy a dar de hablar en brasileño, esto se lo dejo a todos los argentinos y argentinas que dicen una palabra y se creen que hablan brasileños. Ya me gané todo el aplauso de toda la argentinidad, no, pero es que es un poco así, es que presumen de algo que no, en esto no manejan. Pasa que llegan, Tudo bom. tú dicen tudo bom y ya... Hay que aceptar que los Pero no brasileños vamos hablan portugués. mejor español que nosotros No, portugués. ya está, viste, los tres me saltaron a la yugular en este momento, dicen obrigado, tudo bom, y ya está, ya se creyó que... Cervecinia. Ya están todos hablando. Es que son. Vamos a ponernos serio porque este tema es serio. La estrategia del hijo de Bolsonaro, también llamado Bolsonaro, para hacer estragos a la democracia en Brasil. Así es, Alfredo. Eduardo Bolsonaro, para quienes no lo conocen, es uno de los hijos del expresidente y es una de las figuras más importantes, vista como una de las esperanzas de la ultraderecha para las elecciones que van a ser en Brasil en el año 2026, las elecciones Ya, presidenciales. próximo Exactamente. año. Bueno, para quienes no lo conocen, Eduardo Bolsonaro es, si podemos de alguna forma describirlo, es como una versión potenciada de Jair Bolsonaro en todas sus características negativas, ¿no? Obviamente. O sea, ¿tú dices que es más facha que el padre? Más facha todavía que ¿Cómo está el Jair fachómetro, Bolsonaro. ¿Cómo está el fachómetro? Está muy fuerte, la verdad. Bueno, él es en lo económico es libertario, como Javier Milei, gran admirador del presidente argentino, ha venido varias veces acá a Argentina a sacarse fotos con el presidente y también está muy a favor de la aportación libre de armas y también es un evangélico pentecostal También. fanático, sí, muy apegado a teorías conspirativas de todo tipo. Y muy violento en lo discursivo, Eduardo Bolsonaro. Y tiene un plan para que la ultraderecha vuelva al poder en Brasil en 2026. Y obviamente ese plan no tiene que ver con una estrategia democrática, ¿no? Con la que de alguna forma No quiere ganar las elecciones. no está buscando eso propiamente, por lo menos de acá a 2026, porque bueno, obviamente no hay elecciones, pero se plantea, en primer lugar, una estrategia yo la llamo de acoso y derribo contra el Poder Judicial brasileño. ¿Por qué? Porque está apuntando especialmente a el Supremo Tribunal Federal y al juez Alexandre de Moraes, que para quienes no lo conocen, es el juez que está liderando las investigaciones contra el golpe de Estado en Brasil y es el juez que inhabilitó a Jair Bolsonaro para presentarse a las elecciones. Estamos hablando de un juez que no sea de la izquierda, sino un juez del establishment, del centro, incluso hasta me atrevo a decir que de centro derecha, ¿no? Recordemos que Alexandre de Moraes llega al Poder Judicial brasileño de la mano de nada más y nada menos que Michel Temer, el presidente que sucedió a Dilma Rousseff tras el impeachment, y lo que sí se convirtió en un gran blanco de la ultraderecha, porque, por ejemplo, quien está obsesionado con Alexandre de Moraes, además de los Bolsonaro, es Elon Musk, nada más y nada Es menos. verdad que le echó un pulso importante. Le ha dedicado muchísimos tweets porque durante un tiempo la red social de Elon Musk fue inhabilitada en Brasil por difundir fake news. Pero la estrategia que tiene que ver Eduardo Bolsonaro es la de básicamente derribar al Poder Judicial brasileño, que es el gran escollo para que la ultraderecha vuelva al poder en Brasil. ¿Cómo está haciendo esto? En primer lugar, a través de una estrategia de victimización. Eduardo Bolsonaro dice que él es una víctima de persecución judicial, no dice la palabra lawfare, pero plantea que es un perseguido político por el Poder Judicial brasileño y justamente por esa persecución que él denuncia de parte de un régimen nazi-fascista
fascista, entre comillas, que así lo cataloga al Partido de los Trabajadores y al gobierno de Lula da Espérate, Silva. a ver si yo me entero. Bolsonaro dice que el gobierno de Lula es nazifascista. Así es, así es. Claro, esto es igual que cuando Milei dijo que... La posverdad, Alfredo. dijo que Hitler era socialista, ¿no? Sí, más o menos. es sí, más o está menos lo bien, mismo, está bien. viene más o menos El del cualquier mismo cosismo manual, ¿no? siniestro, ¿no? Es el cualquier cosismo siniestro, es el mismo manual. Y su plan es, denunciar que es perseguido, por eso se autoexilia a Estados Unidos. Y acá está la clave de este plan. La clave es buscar el apoyo de Donald Trump. ¿Para qué? ¿Para qué? Justamente para obtener sanciones contra el poder, sanciones internacionales contra el poder judicial brasileño y contra la figura de Alexandre Moraes. ¿Cuál es la herramienta para obtener estas sanciones? Bueno, hay una norma en Estados Unidos que se llama la ley Magnitsky, que es una norma para sancionar a presuntos violadores de derechos humanos, y el objetivo es sancionar a Moraes y a todo el poder judicial brasileño para detener estos procesos legales en su contra. Parate acá porque este punto yo te leí, recomiendo el artículo de Leandro en el diario de Punto Red, de hecho es un texto mucho más detallado de esta estrategia, y para mí cuando te leía, por eso te proponía que hiciéramos este análisis, claro, se ampara en una herramienta estadounidense, que es la ley exactamente... La ley Magnitsky. Magnitsky, que lo que pretende es tener un amparo para sancionar cualquier cosa en el mundo que supuestamente, presuntamente, viole derechos humanos. Y se va directamente al core judicial de Brasil. Y esto sí que es una novedad en la estrategia no latinoamericano de acoso y derribe sobre procesos de izquierda. Esta es nueva. Esta es nueva, Alfredo, y la verdad es que tuvo bastante asidero en Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, un viejo conocido para nosotros, el señor Marco Rubio, que afirmó que están analizando... O sea, el canciller estadounidense avala la estrategia del hijo de Bolsonaro. Están analizando la posibilidad de aplicar efectivamente sanciones contra Moraes basados en esta ley. A ver, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias pueden ser sanciones financieras y sanciones de que no le permitan el ingreso al país a aquellos que sean sancionados, Moraes y otros jueces. Pero lo cierto es que también sienta un precedente dentro de la política brasileña. ¿Por qué? Porque si Eduardo Bolsonaro es exitoso en esta estrategia de obtener sanciones internacionales contra la principal figura del Poder Judicial brasileño, es su trampolín de campaña hacia las presidenciales de 2026. Bolsonaro se está jugando todo o nada con esta... Es como bien dice, es un trampolín de Bolsonaro para con Brasil, pero también es una suerte de añadir una página más en los manuales de persecución judicial en América Latina contra cualquier gobierno de izquierdas o de centro izquierda. O sea, le dice, también tenemos este carril, que es tener el aval de Estados Unidos, utiliza una ley para tumbar un órgano judicial, como el caso brasileño. Sí, totalmente, porque al obtener esta sanción, Moraes pierde mucha legitimidad hacia adentro de Brasil, y recordemos que hay un actor central que es en la política brasileña, el Centrao, que muchas veces define las elecciones, y hoy por hoy el Centrado no lo mira con buenos ojos a Eduardo Bolsonaro, pero esto puede llegar a cambiar si es exitoso en esta estrategia de acoso y derribo contra el poder judicial brasileño. A ver, Alexandre Moraes es un tipo que no se queda quieto, que redobla la apuesta en general, y ya la redobló. Esta estrategia de Bolsonaro tuvo consecuencias, y el juez ya abrió una investigación preliminar en contra de Eduardo Bolsonaro por presuntos delitos como coacción, obstrucción a la justicia. También se está investigando las fuentes de financiamiento de esta campaña y de la estadía de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos, y también el Congreso está pidiendo su destitución y un juicio por traición a la patria, por obviamente pedir abiertamente la intervención extranjera en situaciones de política interior brasileña. Se abre otra forma de disputa geopolítica, ¿no? Evidentemente con el aval de la política del Departamento de Estado, con una herramienta. Y yo creo que, como bien dice, tiene un objetivo de mediano plazo, que es ir generando su relato, ¿no?, para la campaña presidencial. Tiene un objetivo táctico, que es tumbar un poder judicial o ponerlo en jaque o comerle credibilidad. Y tiene una suerte de crear jurisprudencia a nivel latinoamericano. Yo creo que no es un dato menor. Queríamos ponerle el foco en algo muy puntual, que yo creo que además que ya el canciller, digo, por llamarle así claramente, Rubio, haya dicho que va a valorarlo, es mucho. Estamos hablando de un país tan gigante, tan importante geopolíticamente, y no es un dato menor que haya estado y siga estando con los BRICS tan fuertemente. ¿Algún asunto final, corolario, Lean, para cerrar este buen análisis?
Todavía la foto con Donald Trump se la debe Eduardo Bolsonaro, pero está buscando eso también, ¿no? Como corolario de esta estrategia. Necesita la foto como para poner el envoltorio de la estrategia. Vamos a seguir analizando lo que pasa en Brasil, también por este tipo de flancos interesantes para repensar cosas en nuestra América Latina. Seguimos en la pizarra. Argentina, nos quedamos en la Argentina. Nos quedamos en la Argentina porque hace una década el orden político argentino venía muy signado, muy caracterizado por el kirchnerismo. Había construido una hegemonía que se tenía un correlato electoral, los resultados electorales del 2011, ¿no? Como un punto álgido en el territorio electoral de esa hegemonía. Tenía una hegemonía ideológica, una matriz de ideas donde el Estado, lo público, los derechos sociales, derechos civiles, derechos económicos, la soberanía, ¿no? Donde escuchar la palabra del FMI había una carga, una connotación negativa que estaba muy presente en el imaginario mayoritario de la sociedad argentina. Esto fue una hegemonía donde además el criterio que ordenaba la política argentina era el kirchnerismo o el antikirchnerismo, ¿no? No hablo solo de nombres y apellidos. Yo hago, si me permiten, una nota a pie de página, y es que para intentar caracterizar o analizar el orden político de un país, no siempre lo mejor es el circo de nombres y apellidos. Yo creo que cuando uno infla la cantidad de nombres y apellidos para intentar caracterizar lo que ocurre en un país, pierde potencialidad el análisis. Creo que es una sugerencia en nota a pie. Creo que a veces se hablan demasiado de nombres y apellidos y que te permite, por lo tanto, ser un poco miope de lo que ocurre en clave política. Cierro la nota a pie de página y vuelvo a ese punto en el cual yo creo que de alguna manera el orden político argentino venía entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo durante los años de Cristina, y que tuvo una suerte de resaca larga durante mucho tiempo. Fue el orden dominante porque el día después de la derrota electoral del 2015, cuando gana Mauricio Macri allá por diciembre del 2015 y asume en esa fecha, en diciembre de 2015 asume, esos 4 años de Mauricio Macri y los siguientes 4 años del gobierno del Frente de Todo, presidido por Alberto Fernández, esa suerte de casi década, 8 años, yo diría que ha sido mucho más confuso para la ciudadanía a la hora de establecer cuál es el nuevo orden político. Es más, yo creo que hubo una década de gran desorden político, de caos, de que justamente aparecían más nombres y apellidos que criterios para ordenar la política argentina. Por eso era difícil querer explicar lo que pasaba en la política argentina con los comportamientos de Lustó, Larreta, Pichetto y todo un conjunto de nombres que lo que hacíamos era más simplemente buscar desesperadamente nombres y apellidos para procurar entender lo que estaba pasando en la realidad y en la sociedad política argentina. Yo diría que hubo una década reciente de entropía, de desorden, de caos. De caos porque había una suerte de poca evidencia de qué pensaba cada bloque. En términos sociales, en términos de Estado, había retrocesos, dudas, pocas convicciones, demasiado hipertacticismo. Yo recuerdo durante mucho tiempo se discutía si las políticas sociales no son buenas porque los choriplaneros, no solo lo decía la derecha conservadora argentina, sino parte de los opositores a esa ultraderecha empezaron a dudar, a matizar, a bueno pero. Yo creo que hubo una década de un vaivén, de un sismo político ideológico donde se desordenó todo, absolutamente todo. Se desordenaron los destinos de los partidos. Me cuesta trabajo a día de hoy entender qué es el radicalismo ideológicamente. ¿Cuáles son las facciones al interior del peronismo? ¿Cuáles son las facciones al interior de la derecha, de lo que era Juntos por el Cambio, del PRO? Por eso hoy en día no puede llegar uno a entender que en una elección municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengamos a un Larreta festejando el 8%, 7%, 9%.
10%. Pero siendo opositor de otro del PRO, claro, cuando entras en ese terreno te lías, te confundes, no entiendes nada. Porque hemos estado en una suerte de época de gran desorden político electoral. Milei es el hijo, el fruto, la consecuencia del caos. Yo no creo que Milei haya sido tan virtuoso y lúcido para ser el que haya ordenado o haya sido el padre en este momento histórico. Fue el resultado, una consecuencia del caos político en la Argentina. Lo interesante, y eso sí es una cuestión interesante para analizar, lo pongo todo con muchísimos interrogantes porque lo que quiero más bien es presentar muchas más preguntas que respuestas o certezas. Yo creo que en este último periodo, no sé cuánto tiempo lleva ya gobernando el presidente Javier Milei. ¿Cuánto lleva? ¿18 meses? Yo creo que más o menos 24 años. 24 años pareciera, Parece. pero de verdad, ¿cuánto tiempo lleva gobernando? 15. Desde el 10 de diciembre de 2023. Sí, pues esos son ¿cuánto? 16 meses, 17 meses, 18 meses. En este tiempo, Javier Milei lo que sí está logrando es poner encima de la mesa una suerte de nuevo orden político. Porque estamos ante el intento, el ensayo político, cultural, de reordenar la política argentina. De que el criterio que ordena no sea ya el kirchnerismo anti-kirchnerismo, sino sea el mileísmo anti-mileísmo. Yo creo que ahora mismo estamos colisionando con estos dos criterios. Es una suerte de disputa, tensión, ¿no? Una dialéctica fortísima que se está dando entre el mileísmo antimileísmo, que en el fondo, si le quitáramos la palabra mileísmo antimileísmo, es el fascismo antifascismo, el facho antifacho. Y eso es lo que hoy en día estamos discutiendo: la crueldad frente a la anticrueldad, la humanización frente a la deshumanización. Y estamos disputando esto porque mucha gente habla de que luego hay otra parte de la sociedad que mira para otro lado. Cuando hay una parte que mira para otro lado de la sociedad, legítimamente o no, no voy a ser yo quien juzgue a esa otra parte de la sociedad que mira para otro lado ante disputas y ante crueldades tan fuertes como las que estamos viviendo en la Argentina, lo que es cierto es que el silencio de esa parte de la sociedad es cómplice con los que mandan. Te guste o no te guste. No es que lo haga activamente, pero el silencio o el centrismo, o la venida del medio, o el mirar para otro lado, frente a un gobierno cruel, le estás permitiendo que ese gobierno cruel siga avanzando. Yo creo que estamos en una dialéctica muy fuerte, en el que no ha terminado de resolverse. Es como que la ecuación de la política argentina hoy en día está en desarrollo. Está en desarrollo. Y lo que está pretendiendo es que el antimileísmo sea el que de alguna manera sea el criterio dominante supremo para ordenarlo. ¿Será así o no? Yo creo que todavía llevamos poco tiempo, pero la velocidad a la que va avanzando la antilibertad de Milei, la propuesta antilibertad, porque tiene poco de libertad esta propuesta, ¿no? Yo creo que esto es lo que hoy en día está en juego. Lo que hoy en día está en juego. ¿Y de qué va a depender? Evidentemente de cómo discutamos las ideas, de cómo abordemos las ideas, de cómo afrontemos las ideas, cuáles son los argumentos de las ideas. Yo creo que si seguimos creyendo que la ecuación política argentina depende de quién sea candidato en la lista de senadores y diputados en la provincia de Buenos Aires o en las intermedias legislativas, seguirá predominando el marco hoy en día, que es una suerte de tsunami electoral político, que es el mileísmo. Porque ellos no están hablando de nombres, aunque el analista a veces se confundan con los nombres. Yo no estoy atento a quién va a ser el nombre del mileísmo en la provincia de Buenos Aires. Me vale madres. Absolutamente me vale. ¿Ustedes creen que Adorni era importante? ¿Ustedes creen que la figura de Adorni era la importante para el resultado electoral en la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Ustedes creen que el juego de si será Ritondo, Pepita o Rita la Cantaora será el nombre de la provincia de Buenos Aires? ¿Será muy importante? ¿No será que no tenemos ganas de discutir de ideas y nos divierte mucho más la serie de los nombres y apellidos? Yo creo que la política argentina hoy en día está recalculando su GPS. No sé por dónde va a ir. Seguimos en la pizarra. Hola pizarreros, ¿cómo andan? Habla Gabriela de Rosario, periodista
conductora de taxi, que no es lo mismo que taxista, y cazadora de historias. En cuanto a la premisa de hoy, yo aguanto más a los soberbios, a los que pecan de soberbios. ¿Pero por qué? Porque me da la impresión que a veces la soberbia es una coraza para repeler los ataques, mientras que la modestia me da más a falsedad. Le mando un beso grande. Ay, qué ganas de comerme un taco. Me ha entrado ahora con una chela ahí en Coyoacán. Pero por favor, necesito ya comerme. Ay, qué extraño. Este año he ido muy poquito a México y extraño irme a Coyoacán. En este momento me sentaría en una terracita en Coyoacán, me metería ahí un taco. ¿Te puedo contar algo, Alfredo? No. ¿Es para darme envidia? No, bueno, quizás sí. un poco, A pero... ver, dale, bueno, dale. ¿Te acordás que vino Cris? Sí, claro, semana pasada. Tenemos ahí a tu lado, en tu sitio. Donde estoy yo, exactamente. Bueno, como acá tenemos problemas, la llevé a comer chilaquiles. No, ¿acá en la Argentina? Sí. Patético lo tuyo. Yo estuve, doy fe de eso. Patético lo vuestro, la verdad que no. ¿Y cuál fue el veredicto de Cris? ¿Aprobó? Cris, No dijo Cris, nada Cris, para ¿qué mí dices? porque no aprobó. No aprobó, ¿no? Para mí no aprobó. No, esto es patético. La verdad que se tenga que venir Crismar a Estoy comer. buscando un canje de tacos chilaquiles. Ay, bueno, queríamos era un poco yo creo que me está entrando hambre. Creo Ha que en el naufragado fondo- ese intento. Ha Ay, naufragado ay, ay. totalmente. No, extraño estar en México, comiéndome ahí unos taquitos, tranquilo, paseando por el mercado de Coyoacán, ¿no? La verdad que extraño mucho. Esta semana un amigo mío, Guillem, me decía que había descubierto otro lugar para desayunar mejor del que yo tenía y no puede ser. Así que prometo y amenazo con estar muy prontito en tierras mexicanas. Hay mensajitos bueno, le doy las gracias a Gabriela, la de Rosario. Qué buena porque reflexión, ¿eh? Hizo una reflexión que nos hizo pensar y dudar de nuestra respuesta, lo cual es fantástico. Gaby quiere decir algo. Gaby Montaño, la nuestra. No se te escucha, Gaby Montaño. A ver, espérate que no la tenemos ahora. A ver, Gaby, ahora, Gaby, dale otra vez. Bueno, muchos te hemos hecho descubrir mejores desayunos y mejores tacos y tú te niegas a adoptar esas novedades. O sea, tú tienes como caballo cochero tu mirada dirigida a un lugar para desayunar en Coyoacán y a un lugar para comer. Es cierto, Gaby, es cierto, no te puedo discutir eso porque es cierto, también es cierto que yo he hecho un trabajo, viví un año en 2005 y ya uno tiene como un hábito, una rutina mexicana, pero bueno, la verdad que tengo muchas ganas de estar en tierra mexicana. Hay un mensajito de los oyentes, ¿no? Hay mensajito de los oyentes, efectivamente. Dice: buen día, hermosos amigos. Si tengo que elegir, elijo modestia. Estoy harto de ver tanto soberbio en mi amada patria. Leandro de Floresta. Ay, un beso, un abrazo, Leandro. Acá hay otro, dice: buen día, linda gente. La soberbia es repugnante, nada bueno puede surgir de eso. La modestia, la humildad, la solidaridad y la bondad son principios inherentes al ser humano y su convivencia en sociedad. Así que te están respondiendo mucho la pregunta del inicio. Es una buena pregunta, ¿eh? No mía, de Jesús Quintero, ¿no? De Jesús Quintero, efectivamente. Estamos leyendo el chat de YouTube también. Hermoso programa andaluz. Saludos desde Mar del Plata. Respondele Mar Platense. Mar por del lo Plata, menos, ¿no? a ver, Mar del Plata. Provincia de Buenos Aires. Está bien. La mejor La playa del mundo. La mejor ciudad del mundo, te diría. Acá Pero la claro Pizarra que se sí. dijo que estaba entre las 5 mejores Yo- playas de América Yo Latina. Votes top Voy a uno. reconocer que no he ido nunca a Mar del Plata. No. Bueno, así está. Tengo pendiente ir a Mar del Plata, o sea, me parece bien. Mira, yo te digo, Alfredo, es la mejor ciudad del mundo en primer lugar, porque a principios del siglo XX era la playa más linda de la Belle Époque, muy superior a Niza, hermosa arquitectónicamente, y hoy por hoy también es casi una película de Wes Anderson. Lo es. La ciudad de Mar del Está Plata. bien, yo estoy dispuesto, me lo rebanco. o sea, Ahora, no te quieras meter al agua porque ahí sí te digo que te pongas bufanda. Bueno, aquí me mandan un mensaje a mí. Hola a todos y a todas. Espero poder volver algún día y hablar con todas ustedes de nuevo. Os quiero mucho. Por supuesto que sí. Zoe, Es mi que, sobrina, claro. ahora mismo en directo, en vivo y directo, me está... Zoe. Le mando un beso Grande, fortísimo Zoe. a mi ¿Dónde hermana. estás, Zoe? Ahora mismo está en Estados Unidos, pero bueno. dentro de 3 semanitas creo que voy a estar con ella abrazándola en el sur español, así que tengo muchas ganas de verla y me manda ahora mismo, en este momento, mensaje de Zoe, así que le mando un beso gigantesco a Zoe, que esta semana me ha hecho llorar, Zoe. No lo voy a contar al aire porque si no nos vamos a poner a llorar todos y todas de buena onda. Me hizo llorar de buena onda. Bueno, tenemos una yapa Zoe que... tiene algo mejor que Alfredo para venir a visitar Argentina. ¿Qué? O sea, ¿Qué es? ¿Qué es? Un ser más lindo. Ah, que- sí, que ciertamente Alfredo tiene ganas de y- conocer a su prima Lola
que yo espero que la conozca muy pronto. Pensaba que iba a decir Boca Juniors, capaz de decirme Zoe que le importa un carajo. No, para nada. Porque de hecho yo fui con ella a la cancha de Boca para acompañarla. No soy de Boca, pero fui a la cancha de Boca ahí estoicamente a verla. Tenemos una yapa. Una yapa es un momento del aumento, es el rato más, diríamos, más relajado en la pizarra, pero más riguroso. Es una contradicción, pero es así. Es el momento donde de alguna manera bajamos un poco la tensión, pero sube el rigor, ¿no? Es el momento de la investigación. Es el momento del trabajo de la semana de investigación y yo creo que esta da para mucho. Yo voy a comenzar preguntándole al equipo. La investigación se trata de esa relación política que hay entre padres, madres e hijos e hijas. ¿Coinciden ideológicamente los padres y las madres con los hijos y las hijas? ¿Coinciden o no coinciden? ¿El papá puede ser facho y el hijo o la hija de izquierdas? ¿Viceversa? Voy a preguntar rapidito antes de entrar en las figuras políticas que hemos encontrado donde hay a veces coincidencia y a veces hay grandes contrastes. Lean, en tu caso, ¿cómo te llevas? ¿Sintonía o no sintonía? No, sintonía, lo que pasa es que es un problema de intensidad. Cuna peronista desde siempre, mis viejos igual al principio de mi vida no eran tan activos. Yo cuando empecé a militar en el peronismo se volvieron muy fanáticos del kirchnerismo, de Cristina, y hoy por hoy creo que son más kirchneristas, más cucas que yo, mis viejos. Así que hoy por hoy hay un problema de intensidad. Intensidad, pero dentro del mismo campo ideológico. Sí. ¿Vaya? Yo voy a decir una cuestión polémica que me puede venir como un boomerang porque tengo un hijo chiquito, que es que si hiciste las cosas medianamente bien, tiene que coincidir. Es un la tema cuestión. es interesante esto. Tremendo, ¿eh? En el mismo arco, no digo hay matices y demás. En mi caso, hay matices, pero sí coincidimos ideológicamente. Gaby, ¿en tu caso? Bueno, ¿para arriba o para abajo? O sea, ¿con mis padres o con mis hijas? Puedes la que tú quieras, son interesantes, es cierto. Tú tienes ahí doble nivel. Con mi madre, coincidencia total. Con mi papá, algunas distancias. Y con mis hijas, coincidencia en el rango de izquierda, pero con unas críticas brutales que amo que mis hijas me saquen la mugre y me hagan repensar lo que pienso de la vida. Me parece. Cris, ¿en tu caso? Yo coincido con lo que dice Bahía, creo que es difícil no coincidir de un lado o del otro, ¿no? En cualquier campo ideológico, si tus padres además tienen como esa misma línea, lo hicieron y te llevas bien con ellos, digamos. Con mi mamá hay sintonía total, creo que igualmente con sus matices, pero en general sí. Con mi papá pues no tanto porque no sé, realmente no somos cercanos, digamos. Así que sí, yo diría que con mi mamá especialmente hay una gran sintonía. ¿Y si Río te sale de ultraderecha, cómo lo llevas? Tu sobrino, me refiero, Cris. No, me muero. Eso no va a pasar. No lo vamos a permitir. Lo desreconocemos. No lo vamos a permitir. O sea, si me tiene a mí de tía, imposible que eso pase, Alfredo. Y bueno, ojalá que no escupo para arriba. Pero Tengamos cuidado. Flavia. Sí, o sea, también un poco creo que es parte del peronismo en Argentina. Vieron que el peronismo se le dice que es una amplia bolsa de gatos. Bueno, efectivamente mi familia es toda peronista, pero todos nos peleábamos igual en las cenas navideñas porque cada uno era un distinto tipo de peronista. Pero sí, como en el marco teórico conceptual general, sí. En mi caso, absolutamente sí también. Sí. Competíamos los dos, por ejemplo. Digo, con mi papá que hablaba mucho de política. Mi mamá también eran votantes siempre de la izquierda, votaban toda la vida al Partido Comunista, luego Izquierda Unida, Podemos. Ya votar al PSOE era un acto de cesión absoluta y mi papá además militó en la CNT, en el sindicalismo anarquista. El anarquismo no el de Milei, que es puro bluff, sino el que luchaba contra la derecha en España y en otros lugares, así que sí. Pero es difícil, yo creo que lo que planteaba Bahía es un dilema, ¿será o no será? Y hemos encontrado de todo en los líderes y lideresas de la región. De todo, porque empezamos hablando de los hijos con diferencias ideológicas. Esto no lo hablamos fuera del aire, pero vos me marcaste un podcast, que creo que lo escuchaste, Alfredo, muy interesante, que es el de Giorgia Meloni, un marqués de La Gomera, que hace referencia a Franco Meloni, el padre de Giorgia, que tenía ideas arraigadas firmemente comunistas,
y también firmemente ateo, ¿no? Y justamente hay como una teoría, y creo que ella también lo dijo públicamente, que por oposición y por venganza su hija simpatizó enseguida con prácticamente el fascismo y la extrema derecha, ¿no? De hecho, él cuando fallece dice no sintió nada, fue como que se hubiera muerto un personaje de televisión, y justamente ha explicado en más de una ocasión que defiende tanto la familia tradicional justamente porque creció con esa carencia, que en definitiva parece que su posición ideológica tiene que ver con una carencia y una venganza personal más que con otra cuestión, y ahí sí reivindica bastante a la madre, que es uno de los pilares. Pero ¿no? me parece más porque Meloni le achaca al padre la ausencia en el día a día de la paternidad. Yo creo que ese fue el argumento. Y es interesante. El podcast es muy bueno. Es una investigación bien trabajada de la figura del padre que fue a Canarias y que era más o menos una suerte de bohemio, personaje de izquierdas. Y bueno, Giorgia Meloni a la derecha de la derecha. Eso es un caso de contraste importante. ¿Qué otros casos tenemos? Tenemos a la hija de Mauricio Macri, ¿Cómo? Agustina. ¿Qué le pasa a Agustina? Personaje de la que se habla poco. Se habla poco porque ella es socióloga y cineasta. Socióloga ya te involucra, ya te pone en el espectro de la izquierda. O sea, tú planteas que no hay sociólogos de derecha. Esto es otro debate, ¿eh? Este me lo guardo para la semana próxima. Ya te crece el suéter de llamas, ¿no? Viajando al norte. Próximo debate. Inmediatamente, ella hizo un documental para retratar el deterioro del Teatro Colón, y también ha grabado clandestinamente un documental en las Islas Malvinas, y también, esto lo recordábamos con Lean, que junto con la hija de Luis Alberto Spinetta hizo una biopic sobre una militante anarquista, Sí. que eso también no se ha difundido demasiado, pero es la hija de Mauricio Macri. Sí, estaba más ni Movie nada para ver hace poco, no sé si sigue estando. O sea, es un contraste ideológico que ahí sí tenemos más marcado, ¿no? Tenemos por ahora el de Meloni, la hija de Macri. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tercer caso polémico y relevante, que es el caso de Elon Musk. Porque Pero este tiene 1.500 hijos, o sea, Alguno no le iba a alguno salir. le va a tocar del otro bando, iba ¿no? a pasar, pero estamos hablando de su hija Vivian Jenna Wilson, de tan solo 21 años, que es trans y dice que no hablan hace años. Se odian. Se odian acérrimamente. De hecho, a él y a Trump, porque cuando ganó Donald Trump en 2024 anunció que se iba a ir de Estados Unidos. Dice que no fue una decisión impulsiva, sino un largo proceso de reflexión, justamente por el acortamiento de derechos a las personas transgénero y una situación de real vulnerabilidad en el país, en el cual su padre es absolutamente importante, es una relación tensa y distante, hace años que no se hablan, tienen diferencias políticas e ideológicas, y lo describió como frío, cruel y narcisista. Qué terrible que una hija te diga todo eso. Sí, y ¿no? además la parte de la radicalización en el discurso contra las minorías sexuales y en general contra lo que ellos llaman la cultura woke tiene que ver un poco con esta relación que cada vez fue más tensa de Elon Musk con su hija. Creo que los padres de Elon Musk también vienen de otro espacio ideológico, y alguna vez el papá creo que ha tenido públicamente tensiones públicas respecto a eso. Fíjense que hay de todo, ¿no? Estamos ahora remarcando algunos personajes importantísimos de contrastes, ¿no? Donde uno piensa de derecha y su hijo o hija puede salir de izquierdas. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá dos últimos chequeados hasta ahí nomás. Como es esta... A ver la investigación chequeada hasta aquí nomás. Tenemos a los hijos de Piñera que aseguraron en una entrevista televisiva que son... Ellos dicen que son de centro izquierda, y la mayoría se mostró a favor del aborto. Por lo cual ahí hay una... Ya es un montón. Es un montón, sí. En Chile esto es un montón, y viniendo de Piñera es otro montón. Luego, la familia de Lenín Moreno, pasa que Lenín Moreno pasó por tantos espacios políticos, ideológicos, que también era imposible no contrastar con sus padres, ¿no? El padre, Servio Tulio Moreno, fue diputado y senador de un espacio centrista con tendencias populistas y de izquierda, y finalmente Lenín Moreno llevó adelante un proyecto abiertamente neoliberal, ¿no? Ciertamente, el papá no tenía un origen un poco más a la derecha. Ahora, hablando de Ecuador, está el caso de Rafael Correa, ¿no? Que hay una hija. Upa. Sí, Hay no, una hija. hay una hija, tienen 3 hijos, 2 hijas
hijas y un hijo. Y hay una hija que es la que más públicamente, aunque ella intenta ser muy discreta, de hecho creo que no firma con el apellido Correa para precisamente evitarlo. A veces no, porque es periodista. Es periodista, la conozco y es una persona muy brillante, muy, muy brillante. Y en este caso, ¿hay contraste o coincide? En este caso hay coincidencia. Hay coincidencia, pero también debe haber críticas internas. Es como dice Fla, la mesa de los domingos y de las fiestas debe ser picante porque es ambientalista y muy fanática feminista, que ahí también hay no me quiero entrar en una polémica familiar, pero seguramente alguna cuestión le debe marcar a yo Rafael. creo Rafael en esto siempre, incluso creo que lo ha hecho público, que su hija le cuestiona a veces por el tema del ambientalismo y del feminismo. De hecho, creo que una de sus hijas también incluso es vegana, creo que una de ellas, y por lo tanto también le tensiona un poco a Rafael. Efectivamente están en el mismo espacio ideológico con matices marcados bastante potentes. Estábamos hablando de Ani Dominique Correa, que es periodista, también la pueden buscar porque hizo varios Tiene artículos. textos fantásticos. Incluso Escribe muy de bien. México, sobre AMLO y demás. Gustavo Petro, otro que hizo las cosas bien, con Sofía Petro, activista y feminista colombiana, hija de su tercera esposa, y se ha manifestado en múltiples ocasiones en su apoyo incondicional a comunidades más desfavorecidas, en su posición como de privilegio también, activismo medioambiental, la lucha por causas feministas, la comunidad LGTBI y demás. De hecho, ella creo que estudia un máster en ciencias políticas en Francia y ha tenido unas posiciones muy claras, incluso con mucha valentía, porque habiendo defendido al padre en la campaña, en la presidencia, también de alguna manera en algún punto le ha tensionado y cuestionado desde el feminismo. No una crítica destructiva, pero sí lo ha hecho y es muy interesante. La hija menor de Gustavo Petro también está en la misma línea ideológica, pero sobre todo porque es muy futbolera. Es la que le hace al padre presumir de que sabe de fútbol, aunque no mucho. Gaby quiere decir algo. Bueno, yo creo, Alfredo, que uno de los elementos que puede tensionar la relación entre padres e hijos, sobre todo de políticos o políticas que son muy públicos o muy conocidos, es que pueden sufrir los hijos y las hijas las consecuencias de la postura política de su padre o de su madre, y eso generar una tensión o un distanciamiento, inclusive ideológico, porque no es fácil cuando, y precisamente meto este tema en lo de Petro, cuando tienes a gente 24 horas, en el caso de la hija de Petro sucedió así, atacándote tan brutalmente como sucedió, es posible que el efecto, en lugar de aproximar al padre, sea de distanciar. Podría suceder y sería comprensible también. Absolutamente. De hecho, es verdad que tienen posiciones que incluso ellos no lo piden, ¿no? El hijo o la hija de... Nadie lo elige. No lo elige, lo Claro. eligen tus padres. Es difícil de gestionar y administrar, ¿no? Bueno, el caso de Argentina, que no lo estamos mencionando, el de Cristina y Lo íbamos Máximo, a decir, claro, es muy exactamente. obvio, ¿no? Máximo es una persona ideológicamente pues con mucha afinidad. ¿Esto significa que Máximo siempre esté de acuerdo en lo que dice Cristina? Yo creo que también se banaliza y se dice de manera ridícula y muy superficial. Yo creo que habrá matices entre uno y otra, pero efectivamente tienen un mismo espacio ideológico que comparten y es muy obvio. Sí, tenemos un último y después le paso a preguntar quizás a vos porque tenés más data quizás de otros casos y de Gaby Montaño. Vamos con Andrés Manuel López Obrador. Andy López Beltrán ha estado también muy cerca siempre del partido Morena. De hecho, ocupa el cargo de secretario de la organización de Morena, pero también AMLO lo ha marcado varias veces diciendo: yo no lo voy a ayudar en nada en cuanto a cargos ni nada en absoluto, lo voy a acompañar en este proceso político, porque en definitiva son gente, niños y niñas que se han criado en el mundo de la política y que también es evidente que tengan esas aspiraciones y que tengan esos proyectos de vida, pero también ha tenido un recorrido en la organización Morena muy importante, ¿no? Y luego tenemos los casos de la calle Pou, donde no históricamente el padre fue también, digo, también hay este tipo de casos. No donde los Novoa, ¿no? los Por supuesto, quien pudiera. Están los Larreta, ¿no? Hay un montón de... Linaje, eso se llama linaje, no ideológico. No estamos hablando de eso, Claro. Estamos hablando de donde hay conciencia, de donde no vienen de estirpe, ¿no? Gaby, de Bolivia, para terminar, Evalís, la hija de Evo Morales, diría que también hay bastante afinidad ideológica, ¿no? Sí, tanto de Evalís como de Álvaro, su hijo hombre, que es menor que Evalís, ambos han mostrado además un respaldo muy fuerte en toda esta persecución que ha habido contra Evo
en una presencia permanente. Eva Liz inclusive ha sido abogada en los últimos casos de detenciones de dirigentes campesinos, abogada de esas víctimas. Entonces sí, hay una coincidencia muy grande. Hay ejemplos para todo, hay ejemplos de un lado, ejemplos de otro lado, y la idea era hacer un panorama un poco de esa relación a veces difícil que tienen los hijos que piensan de una manera y coinciden o no coinciden. Seguimos en la pizarra. Qué hermosa voz tiene Valeria Castro para ir echando persianas y retirando todos los cachivaches y bártulos que tenemos aquí encima de nuestras mesas. Hoy en el estudio de Radio 10 aquí en Palermo, en Buenos Aires. Tenemos a Crismar Lujano en México, tenemos a Gabriela Montaño en Bolivia. Dentro de poco voy a estar también por otras latitudes. Y así estamos moviéndonos para hacer nuestra travesura radial llamada La Pizarra. Antes de ir despidiéndonos hasta la próxima semana, quiero que anoten en la agenda, sí o sí, porque este lunes tenemos a las 8 horas de la Argentina a la 2 veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que va a brindar una entrevista exclusiva a nuestro amigo, a nuestro compañero de la casa, a Gustavo Silvestre, minuto 1, por C5N. Así que 8 de la tarde, lunes, Cristina Fernández de Kirchner con Gustavo Silvestre en C5N, y también lo vais a poder escuchar aquí en Radio 10 en vivo. Lunes, 8 de la tarde, horario Argentina. Cristina mano a mano con Gustavo Silvestre. Y ahora, si se quedan un ratito más, que viene nuestro querido amigo Pablo Ladaga, también vamos a poder escuchar en vivo y directo las palabras que va a tener hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que habla en vivo y directo. Así que tenemos completo análisis de lo que viene pasando en esta queridísima y amada Argentina. Para despedirnos, Lean, le tenemos que dar las gracias a un sinfín de gente que hace posible lo imposible. Bueno, y es que sigamos haciendo radio. A nuestro equipo de La Pizarra, Fernando Saninelli, Baco Mason y Celeguida. En la operación técnica de Radio 10 hoy estuvo Lucas Moreira. En la operación de YouTube estuvo Renata Córdoba. Redes de Radio 10, Leonardo Dudech. Producción, Cristina Chiesa. Edición de sonido, Charlie Cacabielo. Servicio informativo, Marcelo Bartolomé. Musicalización, Javier Fábregas. Coordinación, Cristian Carballo. Dirección general, Sebastián Pedrón. Y como bien dijiste, ya llega Pablo Ladaga en la continuidad de Radio 10. Quédense escuchando radio siempre. Sin duda es la mejor compañía. A la mañanita, a la noche, a la tarde, en un momento que está uno de bajón, en el momento que está de alegrón, cuando está aburrido. La radio es así compañía. Y lo digo porque además consumo radio todo el tiempo, a cualquier hora, sea en vivo y directo, o sea a través de un podcast, no importa, pero la radio, siempre radio y mucha radio. Y para terminar, ensayamos un juego que no nos sale, un día, un siglo, nos va a salir, lo seguimos, nosotros somos perseverantes, así que vamos a nuestro juego de las palabras concatenadas, que intentan tener una relación, no directa ni obvia, pero tampoco que no exista, así que como te hice hoy la pregunta para arrancar, Flavia, te doy la oportunidad para que pongas la palabra que tú quieras. Caminata. Vaya. Música. Lean. Silencio. Gaby. Relajación. Cris. Paz. Ay, Dios mío, me lo dejaste votando. Me sale hoy en este momento Gustavo Petro, porque paz en mi cabeza viene Gustavo Petro. Hasta aquí llegamos, eso sí, siempre con una amenaza presente. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.